porque la terapia no es suficiente. Probablemente este es de los vídeos que más miedo me daba hacer, porque pienso que puede ser como un gran foco de crítica, juicios o sobre todo malentendidos. Y lo primero que quiero decir es que no estoy intentando como echar abajo el trabajo de terapeutas y psicólogos, y tampoco estoy diciendo que la terapia en sí no sirva. Aquí solo voy a hablar de mi experiencia como persona humana y considero que mi experiencia es absolutamente válida y que lo que yo he vivido no tiene por qué ser lo que tú necesites. Hasta ahí, todo claro. Entonces pienso que la terapia llega a un momento en el que deja de funcionar. Porque no es suficiente, no es la única cosa que tengas que hacer para, no sé, estar bien o solventar tus problemas. Y lo digo como una persona que empezó a ir a terapia con 18, 19 años y estuve durante 1 año o 2 con una psicóloga de la rama como cognitivo-conductual. Y claro que me sirvió y fue como importante en ese momento de mi vida, pero dejó de servirme en algún momento. Después pasé a otra psicóloga, más de la rama humanista y de la Gestalt, con la que estuve 3, 4 años y que también fue absolutamente imprescindible en mi proceso. Fue muy importante para conocerme más a mí, para ver con perspectiva lo que me estaba pasando y sobre todo para validarme y en ese momento concreto llenarme de poder por una relación en la que estaba, de la que, bueno, no conseguía salir. Y obviamente estoy muy agradecida y, bueno, solo hay que ver que en mi libro hay 33 sesiones de terapia, más o menos, porque yo siempre escribía después de cada una de ellas. Entonces, claro que han sido importantes, claro que en ese momento eran suficientes y claro que me servían. Pero lo que quiero hablar aquí es que la terapia no es suficiente si tú no lo complementas con otras cosas, ¿vale? Y en estas otras cosas metería, vamos a llamar, herramientas de autoconocimiento. Si tú solo te dedicas a ir a terapia o a consumir contenido, información, teorías de desarrollo personal o autoconocimiento, o a lo mejor es la típica persona también que ha hecho 20.000 cursos y formaciones de este tipo de cosas, ¿no? Y aún así experimentas que no terminas de solucionar lo que te pasa o no terminas de bajar como todo ese conflicto interno y todo ese ruido mental. O también lo que ocurre un montón es que nos sentimos bien durante esa terapia quizá o durante esos días encontramos más alivio, más claridad, pero cuando salimos al mundo y volvemos a nuestra vida, es como, ¿y ahora qué hago? Me vuelve a pasar lo mismo, vuelvo a sentirme mal y es como que me falta el cómo. Y está muy bien, estoy ahí con mi psicóloga y hablamos y me entiendo, pero es que entender no es suficiente para que tú vivas tu vida con más calma y claridad. No es suficiente solo con entender lo que te está ocurriendo. No es suficiente que tú tengas incluso un diagnóstico de X o Y. No es suficiente para que tú vivas tus días en paz. Entonces, el primer punto, que es este, ¿no? Entender, ver cómo qué está pasando y también esta fase de explorar, ¿no? ¿Qué puedo hacer para ayudarme? ¿Qué herramientas hay? ¿Qué tipo de terapias hay? Todo ese proceso de explorar y buscar es necesario, pero llega un momento en el que la búsqueda agota. O sea, llega un momento en el que tú tienes que comprometerte con algo que sabes que te funciona. Llega un momento en el que necesitas tener algo que te ancle a ti y que no sea solo durante esa hora, una vez al mes, en la que vas a terapia, sino que tú tengas durante cada día, porque es que cada día, esto es súper obvio, pero es que cada día tú estás contigo, tú estás con tu mente en un diálogo con tus pensamientos. Y aunque tú vayas un día a terapia o aunque tú tengas una conversación con alguien o hagas esta formación o lo que sea, no es suficiente porque durante el tiempo que estás ahí, todo ok, pero cuando salgas de ahí, ¿qué pasa?
Creo que en esta sociedad como que hemos perdido esa forma de cosechar una relación contigo para que tú puedas vivir mejor. Y como decía, la búsqueda cansa muchísimo. Y para eso quería leer una cosa que tenía aquí de un libro. El libro es se llama Sobre Dios. Y dice aquí, la búsqueda por parte del ser humano solo conduce al agotamiento. Lo valioso viene a nosotros sin que tengamos que hacer ningún esfuerzo intencionado. La atención no se dirige a la búsqueda. Los bienes más preciados no deben ser buscados, sino esperados. En este primer capítulo, el libro habla sobre cómo hemos perdido la capacidad de atención y cómo precisamente esa capacidad de atención, de contemplación, de autoobservación, es la que te lleva camino a encontrarte contigo, a encontrar tus propias respuestas, a conectarte con esa sensación de sé lo que tengo que hacer, no tengo duda, confío absolutamente en mí y todo lo que está pasando ahora en mí. Pero hemos perdido esa capacidad porque todo el rato vamos buscando fuera, todo el rato, todo el rato. Y quiero complementar esto con una frase de mi libro que dice así: ¿cuál es mi necesidad? Mi necesidad es buscar la verdad aunque nunca la encuentre, porque ya la sé. Y lo que se sabe no se busca, porque ya se tiene. Esto es una frase un poco enrevesada, pero que voy a tratar de explicar junto con lo que he leído antes, ¿no? Como que tenemos una necesidad de ir como en horizontal, como que tú vas buscando fuera, explorando, probando y vamos constantemente en este plano, en el horizontal. Y nos damos cuenta de que por mucho que busquemos, llega un momento en el que nos frustramos porque no terminamos de encontrar ese algo que no sabemos ni siquiera lo que es, ¿no? O a veces sí que tenemos como esos momentos de como pequeñas iluminaciones que es como, ¡ah! Vale, sí, ya me he dado cuenta, pero de nuevo vuelves a caer en lo mismo, ¿no? Y es como, Dios, no acaba esta búsqueda. Entonces tenemos esa necesidad de buscar la verdad, aunque nunca la encontremos, porque ya la tenemos. Y eso es lo que nos cuesta entender. Ya tenemos, ya sabemos lo que estamos buscando. El camino no es únicamente en horizontal, sino que es vertical, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Es como hacia abajo, va hacia abajo en el sentido de que va hacia ti, hacia adentro, hacia tus profundidades. También es vertical en el sentido que va hacia arriba, porque cuando tú te conectas con lo más profundo de ti, vamos a llamarlo así, te conectas como con... Ay, bueno, yo ahora mismo lo llamo Dios, así que voy a respetar que yo lo llamo Dios, pero bueno, cada uno lo puede llamar como lo que quiera. Para mí al final Dios es la vida y la realidad. Y la realidad, lo que está ocurriendo es lo que manda. No lo que yo piense de eso, sino lo que hay, es lo que hay. Entonces, si tú ya tienes ese algo, si tú ya sabes ese algo, por mucho que busques no lo vas a encontrar, porque ya lo tienes. Entonces, nos cuesta ver la obviedad de esto. Nos cuesta parar, tomar una pausa para mirar dentro, para observarnos. Y este mensaje realmente, ahora que lo estoy diciendo, como que no me gusta porque se escucha un montón por ahí, ¿no? Como las respuestas las tienes tú, tienes que mirar dentro y tienes que escuchar tu voz interior y bla, bla, bla. Para mí esos mensajes están genial, pero a la vez son vacíos si no lo complementas con una práctica, con el cómo. O sea, tú tienes que bajar eso a tierra y eso es lo que yo considero que le falta a muchos tipos de terapias, no solo la clínica o la psicológica, sino también a muchas que en apariencia son espirituales, pero son al final mensajes muy vacíos, que no están aterrizados en la tierra. Entonces, como ya he leído antes, lo valioso viene a nosotros sin que tengamos que hacer ningún esfuerzo intencionado. Y aquí vuelvo a mi libro porque utilicé como una metáfora en la que creo que se entiende bastante bien y digo, el oro brilla tanto como mirar la luz del sol al mediodía. Lo evidente deslumbra, lo evidente es tan visible como invisible. Es decir, lo que es tan evidente y tan obvio, lo es tanto que o tienes la absoluta capacidad de verlo o ni siquiera lo puedes ver de lo obvio y de lo
es como que te deslumbra tantísimo que no puedes ver. Y aquí pongo, y esa invisibilidad no dependerá únicamente de los ojos del que mira, porque lo invisible existe por sí mismo. Todo ya existe por sí mismo, independientemente a si yo lo miro o no. Así como la visión existe por sí misma, incluso para los ojos de un ciego. Incluso aunque yo estuviese ciega, la visión sigue existiendo. Aunque yo no vea, la visión existe sin mí. Entonces, no hay nada que hacer, nada que buscar, ningún tesoro oculto. Ay, humano mío, ríndete y descansa. No hay nada que hacer. Lo que más le cuesta al ser humano es rendirse, pero no rendirse de, ¿no? Como que hay dos formas de entender la palabra rendición. Una, vamos a decir que es más negativa y es que tú, pues, como que ya pasas de la vida, ¿no? Y no haces nada al respecto y te quedas en un estado pasivo o como esperanzado de, bueno, que las cosas me lluevan del cielo. Y hay otro estado de rendición en el que tú simplemente confías, en vez de esperar, en vez de tener esperanza hacia el futuro, confías en el presente, en que lo que sea que tenga que ser será, en que lo que está ocurriendo es perfecto y que depende de mí cómo quiero ver lo que me está pasando, cómo quiero generar ese diálogo con lo que pasa, con la realidad. Entonces eso que vamos buscando, que casi siempre es lo mismo, ese tesoro que parece oculto, que no es que esté oculto porque es que no está afuera, sino que está dentro, repito, casi siempre es lo mismo, como queremos sentirnos bien, queremos sentir paz, felicidad, amor, claridad, queremos sentir que podemos estar tranquilos. Y eso es lo que vamos buscando, pero se disfraza de otras cosas como, es que lo que necesito es éxito, necesito más dinero, necesito esta relación, necesito que esto que me está pasando deje de ocurrir, esto que siento desaparezca. Pero lo único que necesitas es sentir que te tienes a ti, es sentir que puedes confiar en ti y en la vida. Y eso es algo, como digo, difícil de entender desde la razón. Entonces, en vez de seguir caminando fuera hasta cansarte, y si paras y te haces las preguntas correctas para que esas respuestas que tienes dentro se revelen, para que te puedas conocer, para que seas tú quien te diga las soluciones que estás buscando. Y aquí es donde entra el cómo. ¿Cómo puedes complementar si pues vas a terapia o haces otro tipo de cosas? ¿Cómo puedes complementar eso con otro tipo de prácticas que te ayuden a bajar a tierra todo ese conocimiento? Y para mí, siendo honesta, solo hay una herramienta que yo he sentido que es el fin de esa búsqueda. Y esa herramienta es The Work de Byron Katie. Es una herramienta que llevo poniendo en práctica años desde que la descubrí y literalmente hay como que sientes que se te cae el mundo encima y como que todo empieza a cambiar y dejas de necesitar y te das cuenta de que ya no te funciona tanto todo eso que has estado buscando de fuera. Y ahí es cuando yo al final pues dejé la terapia. Pero repito, eso no significa que tú no tengas que pedir ayuda externa, porque hay que complementar lo interno con lo externo. Lo único que digo es que si solo estamos en lo externo, entonces no funciona. Pero si solo estamos en lo interno, tampoco funciona. Hay que complementar ambas cosas. No es que tú te aísles y dejes de ya no solo ir a terapia, sino socializar, pedir ayuda a tus amigos, a tu familia, sentirte acompañado por esa red. No es ese extremo de aislarte, pero sí saber cómo volver a ti y cómo, a pesar de todo lo que te estén diciendo fuera, quien tiene la respuesta y quien toma la acción que necesita, eres tú. Eso no lo puede hacer nadie por ti. Sí que gracias a una conversación con tu psicólogo, con una amiga, con quien sea, puedes tener como esas revelaciones de wow, esto me ha servido muchísimo, me ha ayudado un montón,
Pero para eso tienes precisamente que tener la habilidad de observar, de estar en contacto contigo para que cuando estás en esa conversación se revele tu verdad. Pero no es exactamente porque el otro lo dice, sino porque se establece como cierta conexión entre tú y el otro que hace que emerja algo que quizá tú de manera sola no puedes descubrir. Pero sí que lo tienes dentro, solo que no sabes cómo acceder ahí y quizás se revele en esa conversación o incluso viendo vídeos, ¿no? Viendo este vídeo quizás puedas tener como una revelación. Entonces no voy a explicar en este vídeo de qué trata la herramienta de Work, pero sí decir que es la herramienta nuclear que está incluida dentro de mi metodología de reescribirte, porque creo que al final no importa tanto como la herramienta, sino la filosofía con la que tú estás viviendo tu vida. Y yo vivo mi vida con esa filosofía de reescribirme, de saber que yo necesito volver a mí, al aquí, a la hora, al presente, y no estar tan condicionada por mi pasado o por mi futuro, por las cosas que me sucedieron, por mis traumas y todo eso que pienso que va a ocurrir de nuevo en el futuro, o todos esos escenarios catastróficos que imagino. O sea, la realidad es que nada de lo que está diciéndome mi mente está ocurriendo. Lo que ocurrió no está ocurriendo ahora. Lo que pienso va a ocurrir no está ocurriendo ahora. Aunque yo experimente en mi cuerpo que eso es verdad, no es real. Entonces, The Work lo que hace es cuestionar todas esas historias para que tú vuelvas al presente. Y al final, esto no es algo que tú solo hagas como de una manera en concreta, sino teniendo esa mentalidad, ese mindset de necesito reescribirme cada día porque soy consciente de que mi mente me hace tantas trampas que yo necesito aprender a cuestionar esos pensamientos. Necesito establecer un mejor diálogo con mi mente, conmigo, para poder estar aquí ahora. ¿Y por qué necesitas estar aquí ahora? Bueno, porque si tú no estás aquí ahora, las decisiones que tú estás tomando vienen de miedos del pasado o de miedos de lo que podría ocurrir. No son decisiones genuinas, sino una decisión que va encaminada precisamente a crear lo que más miedo te está dando, lo que no quieres. Y por supuesto te lleva a sentirte más frustrada, más bloqueada, más cansada de sigo haciendo cosas, pero no soluciono nada, sigo haciendo cosas, pero no veo cambios, sigo atrapada en un bucle, Y solo puedes salir de ese bucle rompiéndolo con preguntas, deshaciéndolo para reescribirlo. Entonces, esto es lo que estamos poniendo en práctica en esta primera edición del programa Reescribirnos, la exploración, en la que estamos precisamente viendo qué está pasando en nuestra vida y cómo aplicar esta herramienta, aplicar este cómo para empezar a generar un mejor diálogo, para tener la capacidad de observar nuestros pensamientos y pillarnos a nosotros mismos. Durante esta primera edición he tenido una revelación en la que precisamente me he dado cuenta de que me estaba exigiendo a mí misma ser como toda una profesional y tener conocimiento que no tengo sobre psicología o terapia. O sea, mi trabajo no es el de ser una terapeuta en este espacio, no lo soy y no tengo la formación de ello. Pero precisamente utilizando esta herramienta de cuestionar tus pensamientos, me di cuenta y me fue revelada esa verdad de, wow, es que yo no quiero ser terapeuta, no quiero ser una profesional de la salud mental o no quiero ser una psicóloga, no quiero ser eso. Si precisamente siento que eso llega un momento en el que no sirve, ese no es mi trabajo es ser una profesional de mí misma, del autoconocimiento de mí misma, y eso lo puedo enseñar porque llevo muchos años que no estoy validando cuando pienso que debería ser otra cosa y debería verme como profesional, etcétera, etcétera. No estoy viendo que ya lo soy, pero en mi área, en el área de saber cómo emplear herramientas para conocerte, para tomar mejores decisiones, para crear mejor relación contigo y con el resto de las personas, dejar de vivir en tanto conflicto. Y ahí, bueno, no me quiero venir arriba, pero puedo decir que soy una experta porque es que desde los 8 años yo empecé a escribir
en mis diarios y a conocerme y a entablar ese diálogo conmigo. Entonces tengo 27, bueno, casi 20 años practicando escribir, meditar, después añadiendo The Work, después creando una filosofía propia que es la de reescribirte. Es que como que no necesito ser psicóloga porque iba a necesitar yo, eso no tiene sentido. Entonces, dicho esto, la segunda edición de Reescribirnos será próximamente. Así que te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo un enlace para que puedas sumarte a mi newsletter por donde mando toda la información. No soy una pesada, ¿vale? Que intenta venderte todo el rato cosas, sino que te mando cartas de interés en la que hablo de todos estos temas y también te doy pues simplemente información de los servicios o programas que hay actualmente. Así que si esto ha resonado contigo, pues me encantaría tenerte en este espacio. Es un grupo reducido, así que las plazas son limitadas y cuando te unas también te llegarán unos recursos gratuitos para que puedas profundizar un poco más en esta práctica para conocerte a ti. Que tengas un buen día y confía más en ti.